Cocinar, sobre todo repostería, es una de las mejores maneras de pasar tiempo con tus hijos y de enseñarles todo lo que deben saber sobre los alimentos buenos y los alimentos que no les aportan nada. Por eso hoy te traigo los mejores consejos para hacer postres con tus hijos y que esos momentos se conviertan en inolvidables, recuerdos para toda la vida. Bienvenida a mi canal, a la comunidad de chefs de corazón. Yo soy Katia Brambila y soy especialista en hacer postres saludables sin azúcar refinada, sin gluten y sin lácteos. En el video de hoy te quiero dar los mejores consejos para que cocines postres sencillos y deliciosos con tus hijos. Pero antes de continuar, si quieres dejar de sentirte culpable cada vez que comes algún postre, te animo a que reserves tu lugar en mi taller gratuito de postres saludables haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción del video, en el que te mostraré cómo eliminar esa sensación de pesadez y malestar que sientes cuando comes un postre lleno de azúcar refinada. Y te mostraré las mejores recetas para hacer postres saludables con tus hijos y consentir a tu familia. Me encantará ayudarte a hornear tus sueños. Hoy quiero contarte qué debes de tener en cuenta a la hora de cocinar con tus hijos y cómo lograr que sea una experiencia inolvidable con ellos. También quiero contarte cómo puedes aprovechar estos momentos para educarlos sobre los alimentos que son mejores y no tan buenos para nosotros. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video y lo descubras tú misma. Te voy a dar algunos consejos para que puedas hacer repostería con tus hijos. Escoge recetas sencillas antes de empezar a cocinar con los niños. Busca recetas fáciles y divertidas acordes a la edad de los pequeños. Recalca la importancia de la higiene. Aprovecha la oportunidad para recordar a los niños la importancia de la higiene personal. Se pueden lavar juntos las manos, recogerse el pelo y colocarse delantales. Adapta el espacio a los niños. Es esencial que tengan las cosas a su altura para que puedan acceder fácilmente a ellos. Cuando mis hijos eran pequeños, recuerdo haber comprado una mesa pequeña que ponía en el centro de la cocina a su altura y ellos preparaban sus recetas, especialmente las galletas, les encantaban. Ten cuidado con el horno, siempre, incluso cuando el horno está aún apagado, es importante pedir a los niños una distancia prudente y que tengan las manos en la espalda. Y siempre mostrarles cuando vas a sacar alguna charola cómo se ponen los guantes especiales y todos los detalles para cuando sean mayores ya sepan lo que tienen que hacer. Enséñales de dónde vienen los alimentos antes de llegar al supermercado. Así crearás conciencia a tus hijos desde pequeños y disfruta desde el momento en que estás haciendo las compras. Depende de la edad, hasta pueden repasar ellos los números, ver cuántas zanahorias estás llevando, cuántas necesita ese pastel delicioso de zanahoria, esa tarta de manzanas, ese pie de naranja. Imagínate que haces la lista antes de irte al supermercado y ellos van a ser los responsables, esos héroes que te van a acompañar y que van a disfrutar de estas compras. Se puede convertir esa ida al supermercado en toda una experiencia. Paciencia. La paciencia de los adultos es fundamental para que cocinar con los niños sea una actividad exitosa y divertida. Porque si te vas a poner a gritar y a molestarte porque están batiendo toda la cocina, no inicies con esta actividad. Recuerda que los niños son exploradores natos, les gusta tocar y probar todo. Así que deja que los niños prueben la comida, que prueben nuevos sabores. Es la mejor oportunidad para incluir en la dieta un ingrediente nuevo.
dales la oportunidad de hacerlo. A veces las mamás nos hacemos ideas de que no, mi hijo no come espinacas, nunca ha comido nada verde o no le gusta la menta. Y bueno, yo eso en mis talleres presenciales, me daba mucha risa porque luego las mamás llevaban sus galletas que hicieron con menta o con espinacas o con calabacita. Y los niños ni se enteraban de lo que tenían y pues ya estaban aportando ahí muchísimos nutrientes. Pues no pienses tú que no les va a gustar, porque esas son ideas que nos hacemos siempre las mamás. Y sobre todo, si ellos preparan ese postre, vas a ver la cara de orgullo con el que comparten con sus hermanos, con su papá, con su abuelita, con toda la familia esas galletas, esos brownies que hicieron. Así que tú motívalos para que ellos desde ahora que están pequeños comiencen a tener estos hábitos saludables. Te invito a buscar la receta de las galletas de avena y comiences a experimentar y pasar tiempo en la cocina creando momentos que durarán toda la vida, como fue mi caso. Recuerdo con mucho amor esos momentos en la cocina con mi abuelita, en donde viví todo el proceso, ¿no? Desde que mi abuelito llegaba del rancho con las mazorcas, con el maíz, lo desgranaba, hacían todo este proceso para después. Yo acompañaba a mi abuelita al molino y ahí molían el maíz, traíamos la masa y yo le ayudaba a hacer todas esas bolitas para hacer las tortillas. Entonces ver como todo ese proceso, pues la verdad a mí me creó unos recuerdos muy lindos. Recordarlo ahora de esos momentos que estaba yo en la cocina y el amor que ella le ponía cuando cocinaba, bueno, es algo que se me quedó en el corazón y hasta la fecha lo recuerdo con mucho cariño. Así que comienza a crear esos recuerdos en la mente de tus hijos. Seguramente en tu casa tienes un untable que no tiene nada que ver con lo saludable. ¿Qué te parece si hacemos un untable de dátiles que puedas incluir en su dieta? Lo que vamos a necesitar es una taza de dátiles y media taza de agua. Te recomiendo que pongas antes a remojar los dátiles en agua caliente. Esto va a hacer que se suavicen. Les quitas la semilla o el hueso que tienen y después los vas a poner en la licuadora. Tienes dos opciones, ponerlo con todo y el agua, pero esto va a hacer que te quede un untable más líquido, o ponerlo sin el agua. Eso es lo que yo prefiero hacer y así te va a quedar una mezcla más tersa sin necesidad de que le agregues mucha agua. Lo puedes ir haciendo poco a poco para que veas cómo va quedando la mezcla y tenga la consistencia deseada. Y también puedes agregar una pizca de canela, puedes agregar cacao en polvo, cualquier elemento que le agregue más sabor y creas que va a resultar interesante. Juega con los sabores y recuerda que la imaginación es el límite. Y finalmente aquí tenemos ya el untable. Ahora que ya conoces todo lo que debes saber sobre cómo prepararte para cocinar con tus hijos y cómo sacar el máximo partido, es el momento que practiques y apliques lo aprendido. Si quieres seguir aprendiendo las mejores recetas para hacer dulces tentaciones, cómo hacer de cualquier postre uno saludable y por qué debemos eliminar el azúcar refinada, las harinas y los lácteos de nuestra dieta, te invito a que reserves tu lugar en el taller gratuito en línea de postres saludables, haciendo clic en el enlace de la descripción en el que te mostraré cómo pequeños cambios en nuestras recetas pueden marcar la diferencia para tener una vida saludable. Y si te ha gustado el video de hoy, agradecería mucho si tocas el botón de me gusta para apoyar el canal y que te suscribas activando las notificaciones si aún no lo has hecho.
Puedes dejar aquí abajo también un comentario si quieres compartir tu experiencia al cocinar con tus hijos. Recuerda que la cocina es el corazón de una casa y entre más se comparta, mejor. Nos vemos en el próximo video.